saben, tienen un compromiso con el Señor. Bien, en estos momentos vamos a preparar nuestras mentes para escuchar la parte principal, que es el tema de la mañana. Está a cargo del guía mayor Luis Emilio Remigio Corsino. ¿Por qué Emilio? Porque así es que lo conocen en Molinuevo, y aquí es Remigio Corsino. O sea, Luis Emilio Remigio Corsino, guía mayor con nosotros. Gracias. Buenos días, feliz sábado. Es un placer para mí estar aquí presente esta mañana, dando inicio a lo que será una semana de fiesta de los conquistadores, de los aventureros y de los guías. Y no solamente aquí en la iglesia de Osama, sino que esto se hace donde quiera que haya niños reunidos en una iglesia adventista. Antes de nosotros pasar a lo que será el tema de esta mañana, quiero que ustedes me acompañen en una oración para que el Señor sea quien dirija mis palabras y no que sea yo. Oremos. Señor, tú ves que en este momento estoy de frente a esta congregación para hablar tu palabra. Permite, Señor, que como el profeta tú puedas tomar carbón encendido de tu altar y pasarlo por mis labios, para que las palabras que yo vaya a decir no sean las mías, Señor, sino que sean las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como ustedes podrán ver, la iglesia la hemos decorado de tal manera que todo el que entre sepa que hay una actividad que se va a realizar durante toda esta semana. Nuestro lema general: siempre haremos lo mejor. Que dice siempre haremos lo mejor, pero es siempre haremos lo mejor. Ese debe ser el ideal de todos los conquistadores, de todo cristiano, de todo adventista que está reunido aquí esta mañana. Nuestros ideales, nuestra bandera, y también estamos presentando a la congregación lo que son nuestros trofeos de la iglesia. Ha apoyado muchísimo con sus diezmos, su ofrenda, con su apoyo personal, para que estos jóvenes puedan prepararse, no tan solo para ganar un trofeo aquí en la tierra, sino para prepararse como líderes que van a llevar a un pueblo hacia la Canaán. Y esta mañana yo quiero enfocar un tema básicamente en dos jovencitos que iniciaron su vida a muy temprana edad. Y el objetivo de esta mañana es hacer entender a la congregación, principalmente a aquellos que son padres, los que piensan hacerlo, y a los jóvenes, el compromiso que se hace cuando uno hace votos para Dios. Esta mañana me toca a mí hablar sobre uno de los ideales de nuestro club, el cual es el voto. Por la gracia de Dios, seré puro, bondadoso y leal, guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de la humanidad. Y yo me concentré en dos jovencitos del pueblo de Israel que fueron pequeños pero grandes. Y al hacer una introducción sobre lo que es un voto y sobre lo que es un compromiso, quise buscar dentro de la página de los libros que puede uno encontrar acerca de superación, todo eso, pero cuando uno se encuentra historia en la Biblia, como la de Daniel, creo que no necesitamos buscar otro libro. Y nuestra introducción del tema es ese compromiso que hizo Daniel en una condición extrema, no en la condición en la que nosotros nos encontramos actualmente, sino bajo una condición extrema, siendo llevado cautivo hacia Babilonia
después de que después que fue destruido su pueblo. Y Daniel hizo un voto personal, hizo un compromiso de él para con su Dios. Y él propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que haga a donde él fuera. Y ese compromiso, ese voto que Daniel hizo antes de entrar a Babilonia, fue lo que hizo que él permaneciera inconmovible en sus principios, aún a pesar de su propia vida. Y tomando a Daniel como ejemplo, vamos a enfocarnos en la historia de dos jovencitos, Joás y Josías. Leyendo acerca de la historia de Joás, se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 11. Si nosotros nos ponemos a ver acerca de la vida de Joás, una vida, vamos a decir, trágica desde pequeño, con una familia corrupta totalmente, con una familia que había perdido los principios establecidos por Dios, que no había seguido los lineamientos de su padre David y que perdió de vista todo lo que se refiere a Dios. Pero Joás, a pesar de que viene de una familia que negó a Dios, porque su padre murió en la idolatría, luego entonces la abuela de ese niño conspiró contra él, contra toda la familia, para matarlo. Atalía, siendo que ya su hijo había muerto, Josías, entonces pensó tomar el reino de Judá y mandó a matar a todo aquello que era descendiente, o sea, que eran posibles candidatos al trono. Y dice que Joás tenía solamente 1 año de edad cuando esto sucedió. Pero su tía, Josabá, tomó la precaución de tomar a ese niño, esconderlo en el templo, puesto que ella era la esposa de Joiada, se compuso con Joiada para esconder al niño, ¿dónde? En el templo. Y aquí estuvo 6 años cuidado por Joiada, siendo instruido. Al final de esos 6 años, entonces, Joiada, junto con los levitas y los demás del templo, conformaron un plan para entonces llevarlo al trono y así quitar a Atalía. Al final Atalía fue muerta y Joás llega al trono a la edad de 7 años. Si no me equivoco y me falla la memoria, es el rey más joven que hubo en Israel. A la edad de 7 años llega al trono. Y siendo instruido por Joiada, toma decisiones. Y lo primero que comienzan a quitar todos los altares que se hicieron en los montes para adorar a Baal. Y luego, uno de sus primeros objetivos, cuando ya él entró en edad, fue maduro, tenía alrededor de 23 años, entonces enfoca su vida y su ministerio, su gobierno lo enfoca hacia el templo de Dios. Y entonces, bajo la supervisión de Joiada, él encomienda a que se comience a reparar las grietas que había en el templo. Pero cuando él dio la orden, no se cumplió sino hasta el año 23 de su reinado, por una serie de consecuencias, de situaciones que pasaron. Pero esa es la vida de Joás. Ahora, la vida de Josías. Cuando nos enfocamos en la vida de Josías, Josías viene de un abuelo que dice, cuando nosotros leemos en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, ¿quién fue? El abuelo de Josías. Nosotros nos haríamos la pregunta, ¿y cómo es posible que pueda
presentarse un cambio tan radical de un abuelo como Manasés, que incluso dice la Biblia que llegó a traer ídolos al templo. Encarnizó una de las persecuciones más fuertes, incluso contra el profeta Isaías, que cayó en esa época, porque él en el templo, en los actos del templo, él lo profanó completamente. Entonces, ahora llegamos a Josías, y vemos que Josías, en su relato, cuando dice al final, que fue la literatura bíblica, que Josías anduvo en los caminos de su padre David y no se movió ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué podemos encontrar en común en la vida de estos dos jóvenes? Yo haciendo una comparación en lo que es la vida de Josías y de Joás, dos reyes de 7 y 8 años, lo que encontré fue, a la edad de 7 años, Joás llega al trono bajo fuertes medidas de seguridad por causa de su abuela Talía. Recuerden que el templo fue rodeado por todos los sacerdotes y levitas y montaron una guardia muy fuerte. Tuvo que ser un movimiento armado, incluso dentro del templo, para poder llevar a Joás al gobierno. Joás, al igual que Josías, tuvo un asesor espiritual. En el caso de Joás, tuvo a Joiada. En el caso de Josías, tuvo a Hilcías, el sumo sacerdote. Sus primeras medidas de ambos fueron enfocadas hacia la restauración del templo de Israel, centro de toda la gloria y la honra de Israel. Sabían que sin eso, y en base a la orientación que le habían dado los sumos sacerdotes, ellos debían enfocar todos sus esfuerzos en restaurar la casa de Dios, en donde el mismo Dios dijo que su nombre iba a ser invocado. Ahora, la situación familiar en ambos casos, en la de Joás, por ejemplo, huérfano de padre y de madre, tiene que ser escondido por su tía, por la misión de su abuela. Y en el caso de Josías, este fue criado por su madre, ya que su padre solamente duró 2 años en el gobierno, y con unos abuelos que eran totalmente idólatras, blasfemos y opuestos a todo lo que significa Jehová. Ahora, eso es historia. Esa es la parte histórica de dos acontecimientos de casi 156 años de diferencia entre Joás y Josías. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfocar lo que es el voto, ese compromiso de los conquistadores a lo que fueron la vida de Joás y Josías, a lo que es nuestra vida actual en este momento? Es posible que ninguno de nosotros sea huérfano. Es posible que nuestro padre no haya sido tan corrupto, tan idólatra y tan perverso como los abuelos de estos dos jóvenes. Es posible que nosotros no vayamos a ser entronados en ningún gobierno. Y es posible que a nosotros no nos toque reparar esta iglesia. Pero hay cosas que como padres y como hijos, nosotros sí tenemos la responsabilidad de hacer en nuestras vidas. Y el primer punto del cual me quiero enfocar en esta mañana, basado en esta historia, es en el hogar. Recuerden que la situación de estos niños no fue la mejor para ellos tomar buenas decisiones. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela o su primer club. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Eso se encuentra en la conducción del niño
en el tema, la educación comienza en el hogar, en el primer párrafo. La escuela, la primera escuela, el primer club que debe tener todo niño que nace en la iglesia debe ser nuestro hogar. Pero para que ese club pueda funcionar, debemos tener 3 puntos pendientes. Primero, la corrección. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? Hoy en día tenemos niños deformados, de carácter, y es por la mala corrección de los padres. Antes yo daba muchos sermones acerca de la familia y la educación de los hijos, porque no tenía. Ahora es más difícil, porque tengo 2 y hay una que está bastante rebelde. Y cuando son rebeldes, son terribles. No digo que a mí es rebelde, pero cuando son así, es terrible. Pero una de las cosas principales en las que tenemos que enfocar en el hogar es en cuanto a la corrección. Hoy se le aconseja a los padres que no le peguen a los hijos. Los derechos del menor. Ay, no le peguen, no le den. Eso es abuso infantil. Pero la Biblia dice todo. Pese a lo que dicen los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, la Biblia dice todo lo contrario. Proverbios 3:12 nos va a ayudar a aclarar este asunto. Es un versículo muy conocido. Porque el Señor reprende al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que si un padre no reprende a su hijo, no corrige a su hijo, no le llama la atención, es porque no lo quiere. Eso dijo Salomón. Proverbios 23:13. Vayamos a ver qué nos dice otra vez el sabio Salomón. No rehuses disciplinar al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Antes, al castigarlo con vara, lo librarás de la muerte. Entonces, ¿a quién le hacen un caso? ¿A los psicólogos, a los psiquiatras o a Dios? Si nosotros tenemos deficiencia de carácter, niños que no tienen valores, es precisamente por la debilidad de la corrección en el hogar. Y de esto no vamos a hablar mucho porque tenemos un poco tiempo. Pero el llamado es a que cuando usted tenga que aflojarse los pantalones y sonarle, hágalo. Porque le está diciendo que lo ama. Porque mañana cuando él crezca, entonces él le va a reclamar. Porque hoy la sociedad nos condena porque corregimos a nuestros hijos, pero mañana condenan a nuestros hijos a la muerte por la debilidad de nosotros no haber corregido a él. Entonces, no nos dejan corregirlo a nosotros, pero tampoco lo corrigen ellos. Pero como pueblo, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de corregir en amor a nuestros hijos. No significa maltratarlos, corregirlos. El otro punto es la instrucción. Un versículo muy conocido también del sabio Salomón, Proverbios 22:6, que nos dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La instrucción que los niños reciben en el hogar, aun cuando en un momento determinado ellos puedan salir, irse como el hijo pródigo, al final, cuando ellos se encuentren en la necesidad de revisar su vida, de recapitulizar todos los hechos que ellos han vivido, entonces se acordarán de las enseñanzas de su padre y tomarán la decisión correcta de volver a su padre, de volver a la iglesia,
a la iglesia que lo corregía y que le decía que no debía de hacer esto o aquello, pero era por su bien. Muchas veces también nosotros como líderes tenemos miedo de corregir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, por temor a que ellos se vayan y a temor a que ellos se ofendan. Pero nosotros no estamos amándolo con esa actitud. Debemos instruirlo en los caminos de Dios. Y aun cuando ellos sean viejos, no van a apartarse. El otro punto que quiero tratar acerca del hogar es el respeto mutuo. Efesios 6:4 nos habla acerca de cómo nosotros debemos de enfocar ese respeto. Leemos desde el primer versículo, capítulo 6 de Efesios. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Allí el apóstol Pablo está llamando a la concordia tanto a los hijos hacia los padres como a los padres hacia los hijos. Si bien es cierto que como padres tenemos el derecho y el deber de corregir a nuestros hijos, no menos cierto es que también tenemos el deber de respetarlos como personas, como individuos. No son nuestros esclavos. No es un ejército, es una familia en donde todos tenemos derecho a hablar y a opinar y a poner nuestro punto de vista. Colosenses 3 nos habla acerca de ello también. Colosenses capítulo 3, versículo 20, 21 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como padres, debemos de encaminar a nuestros hijos, de no irritarlos. Muchas veces nosotros queremos ser tan férreos en nuestra educación, en nuestra enseñanza, en nuestra corrección, que nos olvidamos de la voluntad de nuestros hijos. Muchas veces hay hijos que no quieren venir a la iglesia porque entienden que la iglesia es un castigo, es una cárcel y me van a tener aprisionado allí por 3 horas. El día que su hijo no quiera venir a la iglesia no es un pecado. Cuando usted llegue a su casa, dígale lo que pasó en la iglesia, de lo que se perdió. Dígale quién le mandó saludos, quién preguntó por él. Él entonces querrá venir a la iglesia para que no le cuente. Pero agarramos al muchacho, usted se va con nosotros. Y lo obligamos. Y ellos solamente van pensando, cuando yo sea grande me libraré de esto. Y nos preguntamos después por qué nuestros muchachos no están en la iglesia. Pero tenemos el deber de corregirlo con amor. Otro de los puntos que podemos extraer de la vida de Joás y de Josías es acerca precisamente de la composición familiar de los hogares hoy en día. Muchos de los hogares están compuestos por padres que crecieron y nacieron en la iglesia. Otros que la mamá o el papá, uno de los dos, es de la iglesia, otro no lo es. Y también tenemos la influencia de los parientes, de nuestra familia, de parte del padre, de parte de la madre. Y todo eso, de alguna manera, influye sobre la vida familiar y sobre la educación de nuestros hijos. Pero lo cierto es que en nuestros hogares debe reinar siempre la armonía. Miren, Amós tiene un versículo que cuando nosotros nos ponemos a pensar en ellos y a meditar bien lo que dice, lo que empiezan a casarse,
deberían de pensarlo bien antes de hacerlo, con quién lo hacen, y llevarse del ejemplo de Abraham para con Isaac. Amós 3:3 nos dice una verdad muy clara en ese texto, que entiendo que muchos lo saben de memoria. ¿Andarán dos de acuerdo? ¿Dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo pienso que no es posible que dos personas que no estén de acuerdo en lo que creen puedan estar mucho tiempo juntos. No creo que dos personas que no tengan los mismos enfoques en los valores y en la forma de crianza de los hijos puedan estar de acuerdo. Por eso Abraham, cuando procuró esposa para su hijo, dijo a su criado: vete a la tierra de mi familia y búscale una esposa a Isaac de mi familia. Porque él sabía cuál era el compromiso que tenía Isaac. Él sabía que era el hijo de la promesa y que entonces no podía llevar un yugo desigual. Y hoy en día en nuestra iglesia se están dando esos casos. Los que están casados, porque conocieron el Evangelio casado, deben de orar mucho, pedirle mucho al Señor que los ilumine, que los ayude a mantener una relación como esa, porque no es fácil. Si estando los dos en la iglesia no es una tarea fácil, es Roberto. Imagínate cuando no son, o cuando uno es y el otro no es. Pablo también nos aconseja acerca de eso en segundo libro de los Corintios, en el capítulo 6, libro de Corintios, capítulo 6, segunda, los versos 14 al 18. Dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué común tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. No hay manera, dice la Biblia, en que nuestros hogares puedan marchar bien cuando hay un yugo desigual. Y esto es lo que pasó con la familia de Joás, principalmente. Joás, al igual que su padre Joram, se había casado con Atalía, quien era hija de Jezabel, y se emparentó con ella, con la hija del rey de Israel, quienes se habían apartado de Dios. Recuerden el problema que tuvo el profeta precisamente con Acá y con Jezabel en el monte. Y la hija de ellos era la esposa de Joram, el papá de Usías. Y esa influencia, de una manera u otra, llegó a la educación de ese niño, de Ocosías. Pero por suerte, su hijo tomó otra decisión. Otro de los puntos en común que tienen estos dos jóvenes es el apoyo espiritual que tuvieron. Como familia tenemos mucha presión. Hay que trabajar, hay que educar, hay que mantener a la familia, hay que hacer un sinfín de malabares para poder subsistir. Y solos no podemos hacerlo. Ellos no pudieron hacerlo solos. Tuvieron que buscar ayuda espiritual, asesoría espiritual. ¿Y qué mejor que hacerlo con los sumos sacerdotes del templo de Dios? Como iglesia, nosotros tenemos líderes aquí en nuestra congregación.
Personas que están dedicadas al servicio del Señor. Y que cuando tenemos problemas con la educación de nuestros hijos, cuando no encontramos qué hacer para llevar a nuestros hijos a un buen camino, tenemos la oportunidad de llamar a nuestros líderes. Ahí está el pastor Jesús Aquino, nuestro pastor en este momento, nuestro sumo sacerdote en este lugar, la persona que debe guiarnos espiritualmente. Llamémoslo. Eso dice la Biblia. Para eso están los ancianos de la iglesia, para orar por los hermanos, para visitarlos, para apoyar espiritualmente a aquellos que lo necesitan. Los diáconos, según dice la Biblia, no fueron ungidos solamente para abrir y cerrar iglesia, fue para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Porque los apóstoles no podían estar en los quehaceres domésticos de la iglesia y también en esparcir el mensaje. Así que buscaron 7 varones que estuvieran llenos del Espíritu Santo, fueron unidos y fueron dejados en la iglesia para que ellos se encarguen de las necesidades locales de la iglesia. Así que la función principal del diácono no es abrir y cerrar la iglesia, es vigilar la vida espiritual y física de la iglesia, de los miembros de la iglesia. Si estos jóvenes a la edad de 7 y 8 años pudieron, cuando crecieron a la edad de 18 y 23 años, tomar la decisión de enfocar su gobierno principalmente en la restauración del pueblo de Israel a través de su santuario, fue por la asesoría de Joiada y de Hilcías como sumo sacerdote. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como padres es nuestra responsabilidad. Como líderes de la iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Orientar a esos niños para que cuando ellos tengan 18 o 21 años, estén en la universidad, estén en la escuela, estén en el trabajo, la influencia que reciban no les llegue. Porque hayamos hecho, como hizo el sacerdote Joiada, un cerco alrededor de él y del templo, de tal manera que ni la abuela, ni su tío, ni ninguna persona que intente penetrar al templo puede hacerlo. Y si lo hace, entonces que corra la misma suerte de Atalía. No fue muerta en el templo por orden de Joiada, fue sacada, llevada a un lugar y ejecutada. Y dice la Biblia que entonces hubo tranquilidad en el pueblo. A los jóvenes, a los niños, a los conquistadores, quiero decirle que la edad no es un obstáculo para uno hacer grandes cosas. No lo fue para Joás, tampoco lo fue para Josías. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Pablo aconseja a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Que nadie te diga a ti que porque tienes 7 años no puedes hacer tal o cual cosa. Que nadie diga que porque tienes 8 años tú no puedes ser un líder en la iglesia. Que porque tú tienes 5, 10, 15 años, tú no puedes ser un dirigente en la iglesia. Tú no puedes ser un líder en tu casa. Tú no puedes ser un líder en tu escuela. Tú no puedes ser un ejemplo en la sociedad. Porque Pablo allí aconseja a Timoteo, quien era joven, que nadie tenga en menos tu juventud. Pero los jóvenes, dice la Biblia, llega un momento que se cansan, como que se aburren, que se fatigan de lo que están haciendo. Y la Biblia aconseja en Isaías capítulo 40, 30, allí Isaías toma el ejemplo de la reina de las alturas.
y asemeja a los jóvenes con las águilas. Cuando estudiamos el desarrollo de las águilas, nos damos cuenta que cuando ellas suben alto, cuando ya están viejas, que suben a la montaña más alta, se quedan allá arriba, porque ya su pico se ha puesto corto, sus uñas también se han doblado, se han encorvado, y ya no pueden alimentarse y no pueden agarrar su presa. Es cuando ya entonces tienen que tomar un momento de reflexión, subir a la montaña y allá pasarse un largo tiempo. Y el proceso es doloroso para ellos, porque entonces tienen que comenzar a chocar su pico contra las rocas hasta que se lo despega, para que entonces puedan hacer uno nuevo y sus uñas puedan crecer nuevamente y su plumaje pueda crecer. Entonces, cuando eso sucede, dice que vuelven otra vez a las alturas a dominar los cielos y a enseñorear en la tierra. Por eso Isaías toma el ejemplo de las águilas para asemejarla con los jóvenes. Yo quiero que leamos ese versículo. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén.